Bueno, entonces, buenas tardes, ¿cierto? A todos, gracias por su conexión. Como les decía, bueno, esta última clase y la de la próxima semana, ya porque solamente les queda la última semana, o sea, la próxima, y ya terminarían, ¿cierto?, el año, va a ser de comprensión lectora, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar comprensión lectora del género narrativo, y la próxima semana vamos a trabajar comprensión lectora de textos de los medios de comunicación, y algunos textos, ¿cierto? Bueno, más o menos como los que se revisaron este año, ¿ya? Como ese tipo de texto, ¿ya? Entonces la idea es que ojalá puedan participar, ¿cierto? Activar su micrófono, o por último ya me responden por el chat, ¿ya? Pero cierto que ir viendo juntos las preguntas de comprensión lectora, ¿ya? Bien, vamos entonces a los textos. Ya, el primer texto, que lo deberían estar viendo en pantalla, ¿ya? Que vamos a trabajar hoy día, se llama El lugar, y es de Mario Lebrero. No lo había leído con ustedes, ¿cierto? Ese texto, al parecer no, ¿cierto? Este no lo había revisado con ustedes, ¿verdad? ¿No? Me parece que no, porque lo había revisado con otros cursos, pero con ustedes no. Dice así, vayan siguiendo la lectura, ¿ya? En la oscuridad total, mis ojos buscaron una referencia y se volvieron a cerrar, sin haber encontrado las rayas horizontales, paralelas, que habitualmente dibujaba la luz eléctrica de la calle o el sol al filtrarse por entre las tablillas de la persiana. No me podía despertar, y aunque no recuerdo ninguna imagen, ningún sueño, pienso en mí mismo ahora, como en un ser que vagaba sin rumbo, con los brazos colgando flojos, sepultado en el fondo de una materia densa y oscura, sin ansiedad, sin identidad, sin pensamiento. Bien, de este texto, acá veamos, por ejemplo, el tipo de narrador. ¿Se narra en primera, segunda o tercera persona? Este está narrado en primera, segunda o tercera persona. Este texto. ¿En qué persona está narrado? ¿En qué persona está narrado? ¿Primera, segunda o tercera? Lo posible activen el audio porque el chat me cuesta mucho estarlo viendo. Lo voy a intentar mirar ahora, pero ¿alguien escribió en el chat o no? A ver. Primera protagonista, bien Alondra, sí, bien, bien Gabriela. En lo posible activen el audio ya, porque no puedo estar viendo todo el tiempo el chat. Ya, sí, primera persona protagonista, ¿verdad? Nos está contando lo que le sucede a él, ¿cierto? ¿Y de qué trata esta historia? ¿Qué nos está contando en este primer párrafo? ¿De qué habla en este primer párrafo? ¿De qué va tratando la historia hasta el momento? Hay palabras clave acá. ¿Quién me podría decir más o menos de qué trata? ¿Qué le pasa al protagonista? ¿Qué le pasa al personaje? A ver si escribieron en el chat. No, nadie ha escrito. Vuelvo a proyectar. ¿Qué le está pasando al protagonista acá en este primer párrafo? En la oscuridad total, mis ojos buscaban una referencia y se volvieron a cerrar, sin haber encontrado las rayas horizontales, paralelas, que habitualmente dibujaba la luz eléctrica de la calle o el sol, al filtrarse por entre las tablillas de la persiana. No me podía despertar, y aunque no recuerdo ninguna imagen, ningún sueño, pienso en mí mismo ahora, como en un ser que vagaba sin rumbo, con los brazos colgando flojos, sepultado en el fondo de una materia densa y oscura, sin ansiedad, sin identidad, sin pensamiento. ¿Qué le pasa al personaje? ¿Qué estaba viviendo? ¿Qué le pasa al personaje? Chicos, chicas, ¿están por allí o no? ¿Qué le pasa al personaje? Ah, ya, no puede despertar hacia la realidad. Ah, salió muy poético Londra, muy bien, muy bien. Sí, sí, exacto, no puede despertar hacia la realidad. En el fondo estaba como durmiendo, ¿cierto? Yo creo que a todos ustedes les ha pasado, ¿verdad? Más de alguna vez, ¿verdad? Que estaban durmiendo. Bueno, ustedes saben que los sueños tienen distintas etapas, ¿cierto? Tienen la etapa REM, tiene otra etapa menos profunda, ¿cierto? Y dependiendo en qué etapa del sueño despertemos,
podemos recordar más o menos, ¿cierto?, nuestros sueños, ¿ya? Bueno, acá resulta que, claro, el personaje protagonista estaba soñando, estaba en un sueño, sin embargo, le costaba despertar, ¿ya? Y entonces empieza en este primer párrafo a contarles, ¿cierto?, cómo se sentía. Sentía que estaba en una materia densa, oscura, no sentía nada, sin ansiedad, sin identidad, sin pensamiento. Veamos qué pasa después, dice. Vayan siguiendo la lectura. Mucho más tarde, la orden de despertar y al ser comenzaba a moverse con un asomo de inquietud. Ya, aquí empezó a pasar algo. O sea, él estaba durmiendo, pero al querer despertar, le empezó a dar una inquietud. ¿Por qué? Porque en realidad le costó mucho despertar. Como si buscara una salida que no conocía o que no recordaba. O sea, como que le costaba despertar. La orden se hacía más apremiante, o sea, más necesaria, más, o sea, más imperiosa, después dice. Y con ella la comprensión de la necesidad imperiosa de salir. Y hallaba el camino hacia arriba, hacia una anhelada superficie. O sea, deseaba salir de este sueño. Estaba como ahogado, se estaba ahogando en este sueño. La materia tenía varias capas que se hacían menos densas a medida que ascendía y la velocidad de mi ascenso se aceleraba progresivamente. O sea, a la medida que iba saliendo él hacia la realidad, muy poéticamente, como decía Londra, ¿verdad? Él empezaba a salir más rápido. Me proyectaba en forma oblicua hacia la superficie y por fin, como un nadador que saca la cabeza fuera del agua y respira una ansiosa bocanada de aire, desperté con un profundo suspiro. O sea, esta imagen súper gráfica, esta metáfora, ¿cierto?, de un nadador, ¿verdad?, que al salir de la piscina emerge, ¿cierto?, del agua y le cuesta, o sea, respira aliviado finalmente porque se estaba ahogando. Fue entonces cuando mis ojos se abrieron y desconcertados, sorprendidos, ¿cierto? Veamos qué les sorprendió, volvieron a cerrarse. O sea, hay algo ahí que le causó extrañeza, que no era lo común. Después vamos a ver qué interpretación tienen ustedes. Mi sueño se hizo luego más liviano hasta que volví a despertar con una lucidez mayor. O sea, él empezó cada vez a despertar mucho más, estar mucho más despierto, ¿cierto? Más atento. Advertí varias cosas, que hacía frío, que ese lugar no era mi dormitorio, que estaba acostado sobre un piso de madera sin colchón ni cobijas, en una oscuridad total y que tenía puesta la ropa de calle. O sea, despertó en un lugar que no era el común, ¿cierto?, el que él solía despertar. No era su dormitorio. Entonces obviamente lo sorprendió porque no recordaba haberse quedado dormido allí. La lucha contra la pereza, contra el cansancio, ¿verdad? La flojera, la pereza, fue en esta ocasión necesariamente más breve que de costumbre. La incomodidad del piso desnudo no lo permitía. Me incorporé gruñendo, malhumorado obviamente porque despertó recién, o sea, despertó de este sueño profundo y obviamente cuando la gente despierta de repente a veces aparecen con mal humor, ¿cierto? La incomodidad del piso desnudo entonces no le permitía, me incorporé gruñendo, malhumorado, y mi queja fue acompañada por gruñido de las articulaciones. O sea, le empezaron a doler las articulaciones además. Me froté brazos y piernas y tosí, los bronquios silbaban de respirar el aire húmedo y me dolía la garganta. Mientras buscaba a tientas algún elemento conocido, porque él se estaba intentando incorporar a esta realidad, sin embargo no encontraba nada que le hiciera recordar que se había quedado dormido allí, se me plantearon las preguntas de rigor. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado allí? En realidad, esta segunda pregunta tardó un poco más en formularse, aún no había aceptado el hecho de hallarme en un lugar no previsto, y forzaba la memoria, buscando entre las últimas imágenes de mi vigilia, o sea, cuando estaba despierto, con la certeza de que pronto todo habría de ajustarse con una explicación sencilla. O sea, alguna explicación tendría todo esto, ¿cierto? Alguna vez, aunque no con frecuencia, me había sucedido despertar sin comprender dónde me hallaba, pero era suficiente reconocer la moldura del respaldo de la cama o el color de una cortina para hacerme enseguida una composición del lugar para despertar súbitamente, o sea, despertar de repente. Toda la memoria última. En este caso, no había ningún elemento desencadenante, y la misma carencia de elementos no tenía para mí ninguna significación. Mi memoria se había detenido empecinada en un hecho trivial y se negaba a ir más allá. Una tarde soleada, otoñal, y yo que cruzaba la calle en dirección a una parada de ómnibus. Hay un recuerdo, ¿cierto?, que se le viene a la mente. Había comprado cigarrillos en un kiosco y daba algunas pitadas al último de un paquete que acababa de tirar a la calle hecho una bola. Llegaba a la esquina y me recostaba contra una pared gris. Había otras personas, dos o tres, esperando también el ómnibus, ¿verdad? El bus, ¿cierto? Pensaba que esa noche Ana y yo iríamos al cine. En ese punto se detenían los recuerdos. Si quieren saber el final de la historia, pueden buscarlo. Esta historia está, este cuento está en internet, es de Mario Lebrero y se llama El lugar. Según mi interpretación, no he leído el final, pero me gustó bastante este texto, según mi interpretación, el protagonista todavía seguía durmiendo. Ya para mí que no despertó en realidad. Es como estos sueños que uno cree que despertó, pero en realidad sigue soñando. ¿Ya? No sé qué les pareció esta historia, ¿les gustó, no les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Les llamó la atención o no?
¿Le gustó esta historia o no? Chicos, chicas, ¿qué les pareció? Bueno, si no pueden activar el audio, por último, escriben en el chat. Ya ahí vi que escribieron en el chat. Ah, ya. Alondra dice que está interesante. Ya. Bueno, a mí me gustó, por ejemplo, cómo estaba escrito. Me llamó mucho la atención. Ya. La forma que te describían lo que le pasaba también. Esto como te hace pensar igual qué le pasaba al protagonista, si estaba despierto o no estaba despierto. Ya. Pero vayamos a las preguntas. La primera dice, en el noveno párrafo se da a entender que el último recuerdo del protagonista es. Ya, ese se da a entender, es una pregunta que no va a estar literal, sino que es de inferencia. Tenemos que deducir qué es lo último que recordaba el protagonista. ¿Ya? O sea, es una inferencia hasta por allí, porque en realidad igual uno puede verlo en el texto, casi textual, ¿cierto? ¿Ya? Ojo aquí que en esta pregunta hay una especie de distractor, o hay una trampa acá en esta pregunta, porque lo que recuerda finalmente es lo que él estaba haciendo en ese momento, ¿ya? No necesariamente lo que pensó. Mi memoria se había detenido empecinada en un hecho trivial, insignificante, y se negaba a ir más allá, una tarde soleada, otoñal, y yo que cruzaba la calle en dirección a una parada de ómnibus. O sea, recordaba solamente un momento, ese instante, no podía recordar nada más que eso. Y ahí te describe todo lo demás, pero todo el párrafo guarda relación con eso. Entonces, ¿qué es lo que recuerda finalmente? Ir al cine con Ana, esperar un ómnibus, comprar en un kiosco, descansar en una esquina o tirar un paquete de cigarros. ¿Cuál es la correcta aquí? ¿Cuál es este último recuerdo del protagonista? A ver, veamos. Ah, ya, ok. Ya, ya. Ya, ok, Camila, no hay problema. Alondra dice que es la A. Veamos a Alondra, a ver. Ir al cine con Ana. Justamente ese era el distractor, ya, porque si bien al final dice, había otras personas, dos o tres, esperando también el ómnibus, pensaba que esa noche yo iríamos al cine. Ana y yo iríamos al cine. Ya en este punto se tenían los recuerdos. Aparentemente, sin embargo, en este caso es la acción completa, el párrafo completo, el recuerdo completo en realidad es la espera del ómnibus, ¿verdad? Estar en esta parada de ómnibus, ¿verdad? De un micro, de un bus, ¿ya? Pero resulta claro, o sea, hay una parte solamente de este gran recuerdo, de este gran pensamiento, donde él pensaba en Ana, pero era en esa parte, pero todo sucedía en torno a lo que él recordaba de estar en esta parada de ómnibus, ¿ya? Por lo tanto, era la B, ¿ya? Por lo tanto, él estaba esperando el ómnibus. Entonces, todo este recuerdo, el párrafo completo, hace referencia a eso, ¿ya? Bien. Ahora tenemos que hacer una pregunta de evaluación, la que viene ahora. Dice, el sentimiento que caracteriza al personaje es de... ¿Qué les parece? ¿Cómo les parece que se sentía este personaje? ¿Les parece que sentía culpa, soledad, confusión, melancolía o resentimiento? ¿Qué les parece que sentía este personaje? A ver, veamos qué dicen. Confusión, dice Camila. Ya entre confusión y melancolía. Mm, sí, pero la melancolía como que no es lo que predominaba, ¿cierto? Lo que predomina es la confusión. ¿Por qué? Porque en algunas partes del texto dice que estaba desconcertado, así como sorprendido, ¿verdad? Porque no encontraba, o sea, lo desconcertado estaba porque él se veía, supuestamente sabemos que creyó despertar, o sea, él creía que había despertado en un lugar que no reconocía, que se había quedado dormido allí la noche anterior, por lo tanto estaba confuso, estaba desconcertado, confuso, ¿ya? Porque como les decía, él no sabía cómo llegó allí, cómo llegó a ese lugar. ¿Ya? Bien. Después la siguiente dice, el texto se refiere principalmente a... Ya, esto es una pregunta de síntesis global. ¿Qué significa eso? Que en una oración ustedes tienen que resumir la idea central del texto. ¿A qué se refiere el texto? A la lucha de un hombre por conciliar el sueño, la falta de voluntad de un hombre por despertar, el deseo de un hombre por recuperar sus recuerdos, la necesidad de un hombre por encontrarse con una mujer, o el pensamiento de un hombre que desconfía de su entorno. ¿Qué es lo que predomina en este texto? ¿De qué trataba el texto en el fondo? ¿Cuál es el tema principal de este texto? ¿Cuál será la idea principal de este texto, el tema principal? A ver si hay alguno que...
No, hasta ahora nadie. Miren allí, ¿cuál será el tema principal de este texto? La lucha de un hombre por conciliar el sueño, la falta de voluntad de un hombre por despertar, el deseo de un hombre por recuperar sus recuerdos, la necesidad de un hombre por encontrarse con una mujer, el pensamiento de un hombre que desconfía de su entorno. ¿Cuál creen que es? ¿Ya? A ver. Carla dice la B y Camila dice la C. Ya veamos, ¿quién tiene la razón? Ya, la C era la correcta. ¿Ya? El deseo de un hombre por recuperar sus recuerdos. Veamos por qué no eran las otras primero. La lucha de un hombre por conciliar el sueño no, era todo lo contrario, porque el hombre quería despertar, no volverse a dormir. La falta de voluntad de un hombre por despertar, el tema de por qué no podía despertar no es porque le faltara voluntad, de hecho todo lo contrario, él lo que más ansiaba, lo que más anhelaba era despertar, entonces tenía toda su voluntad puesta en eso, pero le costaba, era otra la dificultad. La necesidad de un hombre por encontrarse con una mujer, si bien nombra a una mujer, nombra a Ana, pero recién la nombra al final de la historia, y no es el motor central de la historia, así que no. El pensamiento de un hombre que desconfía de su entorno, uno podría creer eso, pero no es que o sea, nos da esta aparente idea de desconfianza, el que quizás no conoce el lugar, pero después empieza como a reconocer o acordarse el último detalle, ¿ya? Pero no es tanto que predomine la desconfianza. En este caso, sí o sí, era la C, el deseo de un hombre por recuperar su recuerdo, porque lo que más hace es intentar, supuestamente cuando despertó, de recordar dónde se había quedado dormido, el lugar, ¿cierto? Bien, pasemos a la siguiente. Después nos dice, viene otra pregunta de evaluación. La forma de actuar del personaje frente a la situación que vive puede ser calificada de... Ya. Tenemos que acá ver cómo se comporta este personaje en toda esta descripción que se hace en esta historia. Si les parece que fue valiente, flemático una persona agotada, cansada, pesimista, indolente, es decir, indiferente a la situación, o desesperado. ¿Cómo les pareció este personaje? ¿Valiente, flemático, pesimista, indolente o desesperado? ¿Cómo calificarían, cierto, la forma en que este personaje enfrenta la situación que está viviendo? A ver si alguien respondió. No, todavía no responden. Valiente, flemático, pesimista, indolente o desesperado. ¿Cómo les parece este personaje frente a lo que estaba viviendo? Frente a esta idea de sentirse que despertó en un lugar que no recordaba y todo lo que se relata al principio, por ejemplo. A ver, ¿cuál será? Valiente, flemático, pesimista, indolente o desesperado. A ver si alguien respondió. ¿No? ¿Y por qué no han respondido? ¿Qué pasó? ¿No es una pregunta difícil? ¿La voy a volver a proyectar? ¿Ya? No pueden demorarse más de 1 minuto y medio por pregunta, si esto fuera PTU. ¿Ninguno? ¿Por qué no han respondido? ¿Qué les pasó? Ya, les voy a dar la respuesta porque se demoraron mucho. ¿Ya? En este caso era la E, desesperado. ¿Por qué les parece que está desesperado? Bueno, hay varias marcas en el texto. ¿Ya? Por ejemplo, cuando él dice, bueno, al principio estaba calmado, estaba tranquilo, ¿cierto? Sin ansiedad, sin identidad, sin pensamiento tranquilo. Sin embargo, en la medida que quiere comenzar a despertar, le aparece un asomo de inquietud, o sea, empieza a aparecer la inquietud, y más adelante esto se hace más apremiante, esta necesidad de despertar, imperioso, ¿cierto? Imperiosa, y además también este anhelo empieza a despertar y además después dice que respira ansioso, o sea, hay una especie de ansiedad acá también que aparece en este personaje. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto?
Entonces la pregunta era la forma de actuar del personaje frente a la situación que vive puede ser calificada como desesperada. O sea, sí o sí él quería despertar a toda costa. Y le complicó bastante. ¿Ya? Entonces esa era la más adecuada. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a pasar a otro texto. No sé si más fácil, quizá un poco. Ya es de un texto de José María Arguedas, ya que se llama El agua. Él es un autor de nacionalidad peruana, ya muy conocido allá. Y dice así. Los domingos, en la mañana, los mistis iban a buscar a don Braulio en su casa. Aquí no hablan de don Braulio, que va a ser el personaje central del cual se va a hablar, ¿cierto?, en esta historia, y los mistis, que eran un grupo de gente, ustedes van a tener que decir qué hacía este grupo de gente, ¿ya? Les esperaban en el patio 2, 3 horas hasta que el principal se levantaba. Acá el narrador, ¿cierto? Bueno, y el autor en realidad ocupa una correferencia, es decir, para no hablar todo el tiempo de don Braulio, a veces habla de él como el principal. La palabra principal igual, guarda relación con alguien de un cargo importante, alguien que ostenta un cargo de importancia. Con eso se relaciona la palabra principal. ¿Ya? Junto a la pared había varios troncos viejos de eucaliptus. Sentados sobre esos palos se soleaban los mistis mientras don Braulio acababa de dormir. O sea, estaban esperando ahí, ¿cierto?, aguardando que este señor despertara. Y algo tendría que hacer este señor para que la gente lo esperara. El principal no tenía hora para levantarse, a veces salía de su cuarto a las 7, otras veces a las 9 y a las 10 también. Por eso los mistis se iban a visitarle según su alma. Unos eran más pegajosos, más sucios y tempranito estaban ya en el patio para hacerse ver por los sirvientes de don Braulio. O sea, estaban siempre querían ser vistos, ¿cierto? Otros de miedo nomás iban para que el principal no les tomase a mal. O sea, algo pasaba que le tenía miedo también a este señor. Llegaban más tarde, cuando el sol ya estaba alto, otros calculaban la hora en que don Braulio iba a salir para convidar el trago a los San Juan. ¿Verdad? O sea, además tenemos que este señor también repartía trago entre la gente. San Juan es porque la localidad en la que ocurre toda esta historia era San Juan, entonces la gente eran San Juan, la gente que pertenecía allí. Ese era el gentilicio. Por borrachos nomás cortejaban al principal, es decir, algunos lo esperaban simplemente para beber, ¿ya? Los domingos, don Braulio se desayunaba con aguardiente. Imagínense el desayuno del caballero. En la tienda de don Heraclio, la tiendecita de don Heraclio está en la misma calle del principal. Como loco don Braulio hacía tomar cañazo a uno y a otro, se reía de los mistis sanjuanes, les hacía emborrachar y les mandaba cantar guainos sucios. Los guainos son música tradicional peruana, ¿ya? Hasta media calle salía don Braulio riéndose a gritos. Buena, don Cayetano, don Federico, buena. Los mistis borrachos se sacaban el pantalón, se peleaban, golpeaban por gusto sus cabezas sobre el mostrador. Después dice, al mediodía, don Braulio iba al corredor de la cárcel para la repartición del agua. Ya, aquí tenemos una de las acciones que hacía don Braulio. Pongan atención acá, ¿cierto? A este párrafo, porque acá se señala varias marcas del texto que nos permiten más adelante deducir cuál era la función o a qué se dedicaba, ¿cierto?, don Braulio. Al mediodía, don Braulio iba al corredor de la cárcel para la repartición del agua, los mistis le seguían, de vez en vez el principal se mareaba mucho y no se acordaba del reparto, de esta distribución de reparto del agua. Entonces don Inocencio, sacristán de la iglesia, hacía tocar la campana a las 2 o 3 de la tarde. Al oír la campana, don Braulio, según su humor, se quedaba callado o si no, saltaba a cualquiera, encerraba en la cárcel a 2 o 3 comuneros y se reventaba a tiros en el corredor. Todos los mistis y los indios escapaban de la plaza, los borrachos se arrastraban a los rincones. El corredor quedaba en silencio, don Braulio hacía retumbar la plaza con su risa y después se iba a dormir. Don Braulio era como dueño de San Juan, así era como la autoridad máxima. Seguro este domingo el principal estaba mareado y por eso no venía, o sea, había bebido mucho. Don Inocencio, de miedo, el sacristán, ¿cierto?, se habría quedado en la puerta de la tienda esperando la voluntad del principal. O sea, nadie se atrevía a importunarlo, a molestar a este caballero. ¿Ya? Bien, vayamos a las preguntas. ¿Por qué los mistis seguían a don Braulio? ¿Porque querían recordar a don Braulio hacer el reparto en la cárcel? Esta es una pregunta de inferencia también, ya no está literal. No tenían nada mejor que hacer, buscaban ganar su favor, querían que les comprara alcohol, les gustaba que se rieran de ellos. Piénsenlo un momento y me dicen cuál será la correcta.
Entonces, ¿por qué los Mistis seguían a don Braulio? A ver, veamos si alguien respondió. A ver, hasta ahora nadie ha respondido en el chat. ¿Por qué los Mistis seguían a don Braulio? ¿A qué se debía eso? ¿Por qué será? Piénsela un poco. Porque querían recordar a don Braulio hacer el reparto en la cárcel, no tenían nada mejor que hacer, buscaban ganar su favor, querían que les comprara alcohol o les gustaba que se rieran de ellos. ¿Por qué esperaban los Mistis a don Braulio? Este grupo de gente que se ponía cierto allí a esperarlo mientras él dormía. A ver. ¿No? A la cuenta de 1, 2, ya. ¿Qué les pasó? Al agua entonces. Ya no pudieron responder esta. Ya, a ver, vamos a verla de nuevo. Ya la idea es que intenten responder, no importa si se equivocan, pero intenten responder igual. ¿Ya? En este caso, la respuesta correcta era la C. Ya buscaban ganar su favor. ¿Ya? Esa era la correcta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad no nos dicen en general los motivos específicos de por qué esta gente esperaba a don Braulio, pero sí se nos dice, por ejemplo, que algunos lo esperaban porque en algunos momentos les daba alcohol, ¿ya? Así que podría haber sido esa como uno de los distractores. Sin embargo, no todos los Vistis lo esperaban por eso, sino que habían otros que lo esperaban, por ejemplo, si bien no se dice textual, pero porque le tenían miedo, entonces era otra razón. Otros porque seguramente estaban esperando algo a cambio, o sea, por eso querían que lo vieran los sirvientes, por eso era clave esa parte, donde los sirvientes los veían que estaban allí. ¿Ya? Entonces, y además sabemos que este señor tenía mucho poder, por eso es llamado el principal. Entonces, obviamente él quería ganarse el favor de este señor. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de los Mistis? Son personas que están desempleadas, buscan compañías beneficiosas. Ya, estas si respondían bien la anterior, se hacía fácil. Ya, buscan compañías beneficiosas, se encargan de la seguridad del pueblo, se encargan de acompañar a los ancianos del pueblo o evitan todo peligro. ¿Cuál es la correcta acá? ¿Cómo podríamos calificar, cierto, los Mistis? A ver, ¿alguien respondió? ¿Cómo podríamos, o qué podríamos decir de los Mistis? ¿No han respondido? ¿Qué pasó, chicos, chicas? ¿Cuál será? ¿La A, la B, la C, la D o la E? ¿Cuál es la correcta acá en la 7? Los Mistis son personas que estaban desempleadas, buscaban compañías beneficiosas, se encargan de la seguridad del pueblo, se encargan de acompañar a los ancianos del pueblo o evitan todo peligro. ¿Cuál será? ¿Cuál será la correcta? Ya la anterior le ayudaba bastante a responder esa pregunta. Habíamos dicho, ¿cierto?, que los Mistis lo que buscaban en el fondo era esperaban, ¿verdad? Hay que hay una respuesta. Ya, veamos Camila. Ya, o sea, los Mistis esperaban, ¿verdad?, de este señor, ¿verdad?, que le hiciera algún favor de alguna manera, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, la respuesta más adecuada era en la B, buscar compañías beneficiosas, porque siempre buscaban estar con alguien que le diera algún beneficio, en este caso, los beneficios que le podía dar este señor Don Braulio, ¿ya? En ningún momento se habla de los Mistis, a pesar que seguían a este señor, pero no lo seguían para hacer algo por la gente de la cárcel o qué sé yo, sino lo seguían para que don Braulio les diera aguardiente o les diera algún trago, ya por eso lo seguían en ese momento, ya, pero en el fondo siempre buscaban obtener algún beneficio, entonces la correcta era la B, ¿ya? La 8. ¿A qué hora se levantaba el principal? El don Braulio, ¿tenía un horario fijo o no para levantarse?
Es variable, pues no tenía hora para levantarse. B es variable, pues quería dar problemas a los mistis. Siempre tarde, una vez que el sol estaba en lo más alto. Siempre temprano, pues le gusta desayunar su aguardiente temprano, una vez que todos los mistis se hayan reunido a esperarlo. Acá hay dos formas, ¿verdad?, de descartar respuestas. La primera es sabiendo si es que él se levantaba temprano o no. Y la segunda, o sea, perdón, si es que él se levantaba siempre a la misma hora o tenía distintos horarios para levantarse. Ya ustedes recordarán que salía que se levantaba a las 7, otra vez a las 9 o a las 10, por lo tanto, podríamos decir que no es variable, o sea, perdón, que no es variable, sí es variable, perdón, que es variable su horario para levantarse, entonces podría ser la A o la B, ¿ya? Porque nunca se levantaba a la misma hora, entonces descartamos la C y la D. Y tampoco le importaban mucho los Misty. A los Misty le importaba a Don Braulio por los favores que les podían hacer, pero a Don Braulio les daba lo mismo los Misty. Entonces la E la descartamos. Entonces nos queda la A y la B en la 8. Es variable, pues no tenía hora para levantarse, o es variable, pues quería dar problemas a los Mistis. ¿Cuál será la correcta en la 8? ¿La A o la B? Vamos a ver qué ponen en el chat. ¿Qué opinan? ¿Es la A o la B? ¿En la 8? ¿Cuál será? ¿En la 8? Veamos qué dicen por acá. Camila dice la A. Es variable por no tener una hora para levantarse. Exacto, esa era la correcta, ¿verdad? Porque la B no, porque en realidad en ningún momento le importaban mucho los mistis para nada, entonces no se levantaba a una hora por ello, ¿ya? Y así que era la A, ¿ya? La 9 es de vocabulario contextual y nos preguntan por la palabra palos. Se equivale a decir troncos, estacas, varas, ramas o astas. Vayamos al texto. En el texto, la palabra palos está en el primer párrafo y dice: junto a una pared había varios troncos viejos de eucaliptus. Sentados sobre esos palos se soleaban los mistis mientras Don Braulio acababa de dormir. Les voy a releer ese párrafo. Junto a una pared había varios troncos viejos de eucaliptus. Sentados sobre esos palos, ¿verdad? Ahí está la palabra, se soleaban los mistis mientras Don Braulio acababa de dormir. Por lo tanto, palos es sinónimo de troncos, estacas, varas, ramas o astas. ¿Qué es sinónimo? ¿De qué sinónimo? A ver, veamos si pusieron algo en el chat. No, no han respondido. Ramas, dice Camila. Ya. A ver, ¿qué características tiene una rama? Imagínense una rama. Una rama no sería muy útil para sentarse, ¿cierto? Porque las ramas son delgadas, ¿verdad? No son frágiles. Entonces no cumple una función de sentarse. Recuerden que los mistis se sentaban en los palos. Entonces obviamente no nos sirve algo que sea frágil. Así que por eso descartamos el rama. Las varas también son frágiles, así que también las descartamos. Una asta, las astas son más grandes, pero no esa es la función. ¿Ya? ¿Será tronco o estaca? ¿Ustedes creen que una estaca es cómoda para sentarse? No creo que la gente se sienta en una estaca, ¿cierto? Por lo tanto, la más adecuada era troncos. Además, acá había una pista, ¿ya? ¿Cuál era esa pista? Bueno, que del mismo texto que yo les leí, también hay una correferencia. Acá Argueda se fijó mucho en eso, de no repetir las mismas palabras. Dice: junto a una pared había varios troncos viejos. Y para no repetir la frase troncos viejos, él habla de palos, ¿ya? Palos, ¿cierto? Donde se soleaban los mistis, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Acá, sinónimo de palos era troncos, ¿ya? Por lo tanto, era la A, ¿ya? Bien, veamos la 10. ¿Qué función cumplía Don Braulio en el pueblo? A ver, ¿qué hacía Don Braulio? ¿Era una celebridad, era un sacerdote, un alcalde, policía o proveedor de agua? Yo les dije que acá
¿ya? Yo les decía que acá, por ejemplo, él iba, ¿verdad? Bueno, que a lo largo del texto él tenía que desempeñar diversas funciones, ¿cierto? Y sobre todo las funciones quedaban muy claras en el texto, en el quinto párrafo. Fíjense acá del quinto párrafo en adelante. Fíjense lo que hacía don Braulio. Al mediodía, don Braulio iba al corredor de la cárcel para la repartición del agua. Los mitis le seguían, pero le seguían obviamente para que le diera agua o le diera trago, ¿verdad? De vez en vez el principal se mareaba mucho y no se acordaba del reparto, o sea, se olvidaba porque andaba ebrio, ¿cierto? Entonces, don Inocencio, sacristán de la iglesia, hacía tocar la campana, etcétera, etcétera. Y después dice, saltaba a cualquiera, encerraba en la cárcel a 2 o 3 comuneros y reventaba a tiros en el corredor. Eso también lo hacía don Braulio y lo consideraban prácticamente como el dueño de San Juan. Entonces, a partir de eso, qué función cumplía don Braulio en esta historia? Era la función de una celebridad, un sacerdote, alcalde, policía o proveedor de agua. ¿Cuál será? ¿Qué función cumplía don Braulio? Era una celebridad en este pueblo, un sacerdote, un alcalde, el policía, el proveedor del agua. Es una pregunta de inferencia, ¿ya? Esas generalmente son las más difíciles, pero porque no es tan literal y ustedes tienen que deducirla. Yo les di las pistas del texto. Era que él se encargaba de repartir agua, sí, repartía agua a la gente, pero de la cárcel, ¿ya? Y por otro lado, se preocupaba de encerrar a la gente en la cárcel. ¿Y qué gente, qué personas tienen esa función? ¿Una celebridad, un sacerdote, un alcalde, el policía? ¿O solamente el proveedor del agua? ¿Cuál cumplía él? A ver qué dicen en el chat. Ah, exacto, era un policía, ¿cierto? Bien, Camila, muy bien, era un policía. ¿Ya? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como les decía, él se encargaba de dar agua a la gente en la cárcel, o sea, si estaba a cargo de la cárcel tenía que preocuparse que la gente no muriera de hambre ni de falta de agua, ¿cierto? Deshidratada. Y por otra parte, él disparaba en las calles, encarcelaba a la gente, por eso le tenía miedo, por eso algunos iban a esperarlo fuera de su casa para que no le hiciera nada, ¿ya? Entonces, él hacía y deshacía lo que quería en el pueblo, pero en el fondo era el policía de la ciudad, del pueblo, ¿ya? Muy bien. Bueno, la palabra principal se repitió varias veces a lo largo del texto. ¿Y qué significaba? Significaba culminante, suplementario, adicional, jefe o tributario. Tributario es quien rinde tributo, quien paga impuestos. O a quien se le paga impuestos, más bien, perdón. En este caso, tributario es a quien se le paga impuestos. ¿Cuál será lo más adecuado? Principal, ¿era por culminante, suplementario, adicional, jefe o tributario? ¿Cuál es el sinónimo de principal acá? Yo les di una pista delante, que tenía que ver con el poder que ejercía. A ver qué dicen acá. Yo creo, Camila, sí, la que más participa. De todas maneras, bueno, invito a los compañeros a participar más. Sé que están cansados y que estamos a fin de año, pero igual importante para que vayan participando. Bien, entonces, dice la de la, sí, era un jefe, ¿verdad? Sí, porque el jefe es alguien que tiene poder, ¿verdad? Que ostenta poder. Por lo tanto, así que muy bien, Camila, excelente. Era el jefe, ¿verdad? Muy bien. Después otra pregunta, dice, ¿por qué llegaban los mistis a la casa de don Braulio los domingos por la mañana? Ya esta está fácil porque ya respondimos la anterior, entonces está muy de la mano. Para conseguir bebidas gratis, para ser atendidos por su sirviente, para sentarse en los palos y asolearse, que les llegara el sol, para estar con don Braulio, amigo íntimo de todos, o para mostrarse amistosos y ganar su favor. ¿Cuál será la correcta en la 12? ¿Por qué esperaban los mistis a don Braulio? Esta está fácil porque ya revisamos, hay dos que eran muy parecidas. A ver qué dicen. No, todavía no responden. La A, la B, la C, la D o la E. ¿Por qué los Misty iban los días domingos donde don Braulio? ¿Cuál era la razón? Recuerden que la razón no era literal, pero más o menos ya sabemos por qué iban. ¿No? A la cuenta de 3, 1. La A, para conseguir bebidas gratis. No.
O sea, bueno, en ningún momento se habla de bebida acá, bebidas alcohólicas quizá, o sea, por ejemplo, aguardiente, ya, pero no, no era el principal motivo, ya. Era la E en esta, ya, porque sabemos que, lo habíamos dicho, que los Mistis lo que hacían era siempre pedir un favor, ¿verdad? A don Braulio, que les diera agua, que les diera aguardiente, seguramente que no lo atacara, o qué sé yo, no sé, porque no se dice textual, pero siempre esperaban algo a cambio, entonces era la E, ¿ya? Entonces, por ejemplo, también intentaban evitar que él tomara la ausencia de ellos como un problema. Entonces, por eso querían ser amistosos, porque si lo veían como un problema, que ellos estuvieran en su casa, finalmente este señor se desquitaba con ellos y lo mandaba a la cárcel, ¿ya? Entonces querían siempre ganar su favor. Después nos preguntan otra pregunta de vocabulario, que es la palabra tienda, en el segundo párrafo, ¿ya? Y la palabra tienda es puesto porque el alcohol se compra en uno de los puestos de una gran feria, negocio porque don Braulio compraba el aguardiente en un establecimiento especializado, o sea que solamente vendía aguardiente, taller porque producían el aguardiente ahí mismo, almacén porque don Braulio compraba el aguardiente en el mismo lugar donde compraba sus abarrotes, o sea, las cosas como para comer, o carpa porque don Braulio bebía su aguardiente bajo una carpa de lino. Vayamos al texto, está en el segundo párrafo esa palabra, dice, los domingos, don Braulio se desayunaba con aguardiente en la tienda de don Heraclio. La tiendecita de don Heraclio está en la misma calle principal. Eso es todo lo que nos dicen de la tienda de don Heraclio. Repito, los domingos don Braulio se desayunaba con aguardiente en la tienda de don Heraclio. La tiendecita de don Heraclio está en la misma calle del principal. Teniendo presente esa oración, ¿ya? Entonces, tienda es puesto, negocio, taller, almacén o carpa. Fíjense en las justificaciones. 30 segundos máximo para responder esa. Puesto, negocio, taller, almacén o carpa. En la justificación está la diferencia, así que presten atención allí. ¿Ya? ¿No? ¿Todavía no? Era un puesto, un negocio, un taller, un almacén, una carpa. Puesto porque el alcohol se compraba en uno de los puestos de una gran feria. B, negocio porque don Braulio compraba el aguardiente en un establecimiento especializado, como les decía, donde solamente se vendía aguardiente. C, taller porque se producía el aguardiente ahí mismo. D, almacén porque don Braulio compraba el aguardiente en el mismo lugar donde compraba sus abarrotes. E, carpa porque don Braulio bebía su aguardiente bajo una carpa de lino. ¿Cuál será la correcta? Puesto, negocio, taller, almacén o carpa. La D, almacén, ya. No era almacén porque dice que don Braulio compraba su abarrote allí. No, porque en ningún momento del texto se dice que él compraba otra cosa que no fuera aguardiente. Lo único que se dice que él compraba era aguardiente, así que de esa la descartamos porque el texto no nos da ese indicio. Taller tampoco, porque no, si bien venden aguardiente, pero no se dice que se producía allí mismo. Tampoco se dice que era una carpa, no podía ser un puesto en una feria porque estaba en la misma calle del principal, no había una feria allí, no nos dicen eso. Era la B, negocio, ya porque él compraba el aguardiente en un establecimiento especializado. Lo único que se dice es que ahí vendían aguardiente, por lo tanto podemos deducir que se dedicaba solamente ese negocio, esa tienda, a la venta del aguardiente, ¿ya? Porque es lo único que se logra afirmar, ¿ya? Y por último, la palabra reparto en el quinto párrafo es asignación, porque don Braulio era quien asignaba agua a la cárcel; acumulación, porque don Braulio se encargaba de acumular el agua en la cárcel; C, racionamiento, porque don Braulio tenía que racionar el agua del pueblo para que alcanzara para los presos; D, división, porque don Braulio tenía que dividir el agua que llegaba en partes iguales para todos los presos; o distribución, porque don Braulio se encargaba de distribuir el agua a los presos. Vamos a buscar la palabra reparto, que está en el quinto párrafo, que siempre en vocabulario contextual les sugiero volver al texto para que lo vean en contexto. Dice, al mediodía don Braulio iba al corredor de la cárcel para la repartición del agua. Los mistis le seguían de vez en vez.
El principal se mareaba mucho y no se acordaba del reparto, de repartir el agua, ¿cierto? Repito, al mediodía don Braulio iba al corredor de la cárcel para la repartición del agua, los mistis le seguían, de vez en vez el principal se mareaba mucho y no se acordaba del reparto, ¿cierto?, del agua. Por lo tanto, la palabra reparto equivale a decir asignación, acumulación, racionamiento, división o distribución. Fíjense en las justificaciones nuevamente. Vayan fijándose en las justificaciones. ¿Ya? Veamos qué pusieron, a ver. No han respondido. Ya. 10 segundos para que piensen la respuesta. No importa que se equivoquen, lo importante es que participen, ya para que vean cómo está su comprensión lectora, ya, y el vocabulario. Bien, ¿cuál es? Ah, ya, la Camila, que es la que más ha participado. Siento que le estoy haciendo clases solamente a la Camila. Ya, pero bueno, ya, bien Camila, muy bien. Está entre la C y la A. Ya, pucha Camila, no era ninguna de esas. Era la E, distribución. Ya, la A no podía ser porque dice asignación porque Don Braulio era quien asignaba agua a la cárcel. A ver, eso de asignar agua a la cárcel es como más general, porque acá se decía que le repartía agua a los presos, pero no a la cárcel en general. O sea, los presos están en la cárcel, pero era, por ejemplo, asignar es como que diferenciaba de darle agua a la cárcel y a otros lugares. Ya no, acá eran los presos específicamente dentro de la cárcel, solamente por eso no. Y la C, racionamiento, ya, eso de racionar el agua del pueblo es dividir en partes para que alcanzara para los presos, pero no se dice porque el racionamiento se ocupa cuando hay una escasez de algo, en este caso escasez de agua, pero en ningún momento se dice que escaseara el agua, ¿ya? Era distribución porque en el fondo lo que hacía él, ¿cierto? Era distribuir el agua, era repartir el agua entre los presos, ¿ya? Era casi literal. No sé si tienen ánimo para un texto breve, muy cortito. Si quieren quedar para este texto, o si no lo dejo libre, pero si me dicen sí, revisamos este texto que son dos preguntas, que es cortito, el espejo chino. ¿Se quieren quedar? Anótenmelo en el chat. Ah, sí. Ya, ok, súper. Ya, qué cortito. Ya. El espejo chino. Ustedes saben, bueno, que todas estas tradiciones chinas, también de la India y todas estas tradiciones más milenarias, parten siendo textos orales y después se llevaron a la escritura. Por lo tanto, como partieron siendo orales, que se transmitían de generación en generación esta enseñanza, ya porque son textos que te dejaban una moraleja, una enseñanza, son anónimos. Ya no hay un autor, propiamente tal, como se conoce ahora. ¿Ya? Este se llama El espejo chino. Veamos qué nos dice. Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió que no se olvidase de traerle un peine. Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con unos compañeros y bebieron y lo celebraron largamente. Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se acordó de que su mujer le había pedido algo. ¿Pero qué era? No lo podía recordar. O sea, este caballero se emborrachó, igual que el señor del texto anterior, que don Braulio, ya, ¿verdad? Y se le olvidó lo que le había pedido su mujer. Entonces compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención, un espejo, y regresó al pueblo. Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar desconsoladamente. ¿Qué le habrá pasado? La madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas. La mujer le dio al espejo y le dijo, mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa. La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija, no tienes de qué preocuparte, es una vieja. ¿Cierto? Bien, esta pregunta no está literal, tienen que deducirla. La respuesta de esta pregunta de la 15 dice, ¿por qué razón llora la mujer al verse al espejo? Porque encontró que una mujer era mucho más linda que ella, porque amaba a su marido y la penaba que éste tuviera otra mujer, porque no entendía cómo funcionaban los espejos, porque se enojó al verse el espejo y notar que su marido no tenía el peine, porque la madre le dice que no se preocupe porque es una vieja. ¿Por qué lloró esta mujer? Pongan atención al texto, pero como les digo, la respuesta no está literal, sino que tienen que deducirla. ¿A qué se debe que haya llorado esta mujer? 10 segundos.
la A, la B, la C, la D o la E. ¿A qué se debe? Voy a mirar el chat. Está entre la B y la C. Carla, súper bien. Ah, qué bueno, Carla, qué bueno que está participando también. Ya. Era la B, así que estaba bastante bien, Carla. ¿Ya? ¿Por qué no era la C? A ver, en realidad vamos a descartarlas todas. Ya a ver, dice, porque encontró que una mujer era mucho más linda que ella. Esa era la A. Claramente esa no, bueno, no podía ser porque esa estaba literal la respuesta, porque específicamente se veía una mujer más linda, pero en realidad no es que ustedes saben, como no sabemos como lectores, no es que hubiera otra mujer más linda que estas chicas, sino que era el mismo reflejo de ella, ya solamente que ella no se dio cuenta que era su reflejo, ¿ya? Después la B dice, perdón, o sea, vamos saltando a la C, porque no entendía cómo funcionaban los espejos, o sea, sí, o sea, ella no sabe cómo funcionan los espejos, claramente no sabe qué es un espejo. Sin embargo, no llora porque no sepa cómo funciona el espejo, llora por otra cosa, porque se enojó al verse al espejo y notar que su marido no tenía el peine, en realidad se olvidó del peine, así que no, porque la madre le dice que no se preocupe porque es una vieja, en realidad no estaba llorando por eso, lloraba por la B, porque amaba a su marido y le apenaba que ésta tuviera otra mujer, porque creyó, cierto, que el reflejo de la mujer que veía era otra mujer, y pensó que era la amante o qué sé yo, con quien salía su marido, y no ella misma. Entonces era la vela correcta, era una pregunta de inferencia, ¿ya? Y la última dice, esta está más fácil, que esto es clave para entender el desenlace de la historia. El campesino celebró largamente la venta de arroz, la madre se vio en el espejo y calmó a su hija, la mujer le pidió un peine a su marido, los personajes femeninos nunca habían visto un espejo, o por estar ebrio el marido compró un espejo. ¿Cuál alternativa es clave para entender la historia, para entender el desenlace de la historia? Esto es como los cuento igual como contemporáneo, por mucho que sea un relato chino, pero porque igual tiene como un final abierto, entre comillas, es como bien interesante la estrategia. Entonces, ¿qué nos permite entender el desenlace de la historia? A ver, veamos si qué ponen acá. La D, dice Carla. Exacto, los personajes femeninos nunca habían visto un espejo, ¿verdad? Esa era la correcta. ¿Ya? B de Dieguito Maradona. Bien, bien, Bastián. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Súper, bien chicos, bien, y me alegra que al final hayan participado más. Ya, bien, súper bien a los que estuvieron hoy día, agradezco su participación. Bueno, les compensé los minutos que llegué tarde, pero era porque, como les decía, porque estaba en el liceo y iba a buscar un cuadernillo de otra alumna. Ya, muy bien, cuídense mucho, espero que les sirvan estas clases de comprensión lectora, nunca está de más, ¿cierto?, repasar comprensión lectora, así que tengan una buena semana, ya nos vemos en la próxima clase, y lo invito a participar, ¿ya? Así que cuídense mucho, que estén muy bien. Chao a todos, a todas. Chao, chao. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao, igual a ustedes, que estén muy bien. Gracias por participar.